La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de la humanidad. Esta fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Esta declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París un 10 de diciembre del año de 1948. Asimismo, es preciso recalcar que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Es por eso que, conforme al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Tenemos entonces que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene como ideal común que todos los pueblos y las naciones deben de esforzarse, unir todas esas acciones y voluntades para poder, a través de sus individuos, de sus instituciones, inspirarse constantemente en esta declaración y promover así mediante la enseñanza y la educación el respeto a todos estos derechos y libertades que aseguren medidas progresivas de carácter nacional e internacional. Tal es así que entre ellos se destacan derechos que poseen los migrantes como el principio de igualdad y de no discriminación, el debido procedimiento, el derecho a la unidad familiar, el principio del interés superior del niño, el principio de no devolución, la prohibición de expulsiones colectivas y el derecho a solicitar asilo. El crecimiento de las desigualdades, los conflictos, la discriminación, los desastres medioambientales y crisis económicas severas han provocado que un 3% de la población mundial viva fuera de sus países de origen, haciendo de las migraciones uno de los problemas más complejos del siglo XXI. Dado así, Asia, África y América Latina son los continentes que conforman el mapa geopolítico de origen de las migraciones que se dirigen hacia la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia en busca de ese sueño occidental. Pero no debemos de pasar por alto y debemos de considerar o tener en cuenta que la creciente y dinámica migración en América Latina y el Caribe tiene variadas aristas que deben estudiarse desde un enfoque multidisciplinario, puesto que esos movimientos humanos en pequeños grupos o caravanas son provocados por cuestiones geopolíticas, económicas y de presiones de países en desarrollo, como por ejemplo los Estados Unidos, teniendo en cuenta que estas causas que originan la migración es como por ejemplo la existencia de gobiernos antidemocráticos, la corrupción política y la presencia, por ejemplo, de una deuda externa aplastante que hipoteca el progreso y elimina toda posibilidad de acceder a oportunidades en el país de origen. Es interesante y necesario recalcar que emigrar es un derecho, ¿no? Y que las personas emigran naturalmente por el injusto reparto de la riqueza y, como ya hemos mencionado, por la falta de oportunidades. Por otro lado, la diáspora es un término que tiene su origen etimológico en el griego, que es esa disgregación o el éxodo de los integrantes de una comunidad que deben de abandonar su tierra de origen y se reparten en distintos países. Para tal efecto, entonces es necesario contar con políticas integrales de inmigración que confieran a los extranjeros sin discriminación alguna igualdad de derechos y deberes. Ahora hablemos sobre la implicancia de las migraciones en la geopolítica. Las tendencias geopolíticas apuntan a la fragmentación de los estados-nación, la conformación de grandes espacios económicos regionales y la formación de extensas zonas marginales, que deben ser objeto de atención para los estudios y la elaboración de políticas públicas. Al igual que otros fenómenos internacionales, la migración se ha visto afectada a lo largo de la historia por sucesos geopolíticos trascendentales como son las dos guerras mundiales,
la Guerra Fría y los atentados terroristas en todo el mundo, entre los más destacados el del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Estos han representado puntos de inflexión en la gobernanza de la migración y también en el discurso y en el sentir más amplio del tema de la migración. Tal es así y que habiendo un análisis efectuado sobre esta situación, actualmente los más de 200 millones de migrantes en el mundo se le van a sumar 60 millones de desplazados, lo que significa más del 3% de la población mundial, como consecuencia de estas diferentes causas que han originado estos cambios geoeconómicos, así como los conflictos bélicos en el mundo. Tengamos presente que para este año y luego de un informe del Comité Internacional de Rescate, se predice un repunte en los flujos migratorios para este año 2024, debido a la violencia de las pandillas, la crisis política y de seguridad, así como el cambio climático. Y en este caso, Ecuador y Haití son uno de los países que van a crear un efecto dominó en la región. En consecuencia, es importante darle atención al tema porque no estamos solo ante una crisis de dimensiones ingentes, sino que estamos frente a un nuevo proceso de cambio estructural en el mundo, el que no sabemos aún dónde va a terminar. Ahora veamos la cultura de paz frente a la conflictividad internacional. Tengamos en cuenta que la cultura de paz se apoya en la necesidad de una cultura con capacidad de orientar e implementar un mundo más pacífico. Al mismo tiempo, tenemos que entender de que la cultura de paz es un medio de gestión de la conflictividad y particularmente como antídoto de la violencia, entendida como todas aquellas acciones que promocionen los mayores equilibrios posibles en las relaciones de un Estado y otro, generalmente hablando de política y derecho internacional. Esto no es algo nuevo. En el año de 1999, la Declaración y el Programa de Acción para una Cultura de Paz, dada por las Naciones Unidas, ha creado un impacto global. ¿Y cuáles son sus efectos en las relaciones internacionales hoy en día? Es lo que nosotros debemos de analizar y entender como parte de la solución al problema. Para concluir, se puede afirmar que la paz y la seguridad internacionales requieren la existencia de varios factores, entre ellos el avance y el respeto progresivo del derecho internacional, la democratización y modernización de las organizaciones internacionales y el fortalecimiento de las políticas de cooperación entre los estados, pero siempre y cuando todo ello se encuentre enmarcado en los principios inmutables de la ética individual y colectiva. Y más aún, aludiendo al tema de migraciones, debemos de pensar en propiciar políticas globales, regionales y particulares que se orienten hacia el auténtico desarrollo humano sustentable, lo que significa reconocer el carácter central que debe tener el ser humano en todo diseño de gobernabilidad, pensando siempre en una sociedad más justa y más humana. Y ya para finalizar, con este tema sobre migraciones, cultura de paz y conflictos geopolíticos, podemos concluir que la migración es un fenómeno global que ha existido a lo largo de la historia y que continúa siendo relevante en la historia de la humanidad hasta la fecha. Que a pesar que las migraciones tengan todo un marco legal en materia de derechos humanos, siempre se va a encontrar marcada por violaciones de estos, con innumerables casos de abuso y de violencia contra los migrantes, por ser sometidos a tratos inhumanos, degradantes, incluyendo, por ejemplo, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos físicos y psicológicos, así como condiciones de trabajo explotadoras, siendo las mujeres, los niños y las personas con discapacidad en su condición de personas vulnerables los más afectados con este tipo de violencia, abuso y explotación. En ese sentido, la protección y asistencia a los migrantes es un aspecto fundamental en el respeto pleno al ejercicio de los derechos humanos. Los estados, en general, deben de garantizar la seguridad y salvaguarda de los migrantes, ofreciendo apoyo para su integración a la sociedad, acogida, es decir, brindarles el acceso a los servicios básicos, como por ejemplo la atención médica, la educación y la vivienda. La cultura de paz entonces es una alternativa,
Aunque resulte difícil, hay que reevaluar y reestructurar esos planes para poder insertar la cultura de paz de forma más adecuada, para no idealizar vanamente un mundo sin conflictos, discriminación, desastres ni crisis económicas, lo cual nos lleve originalmente a repensar nuevas estrategias para tener un mundo mejor y lo principal, un mundo más humano.